Muy bien. Pues, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener una viguita en voladizo, AB, de longitud L. Y le voy a aplicar en el extremo libre una carga perpendicular a su eje longitudinal. Vamos a tener una viguita de sección transversal trapezoidal, es decir, simétrica simple y además prismática, o sea, constante a lo largo de su desarrollo, o sea, en toda su longitud, prismática, constante. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que esta viguita se va a curvar, se va a curvar, tal cual ven en la gráfica B. Va a sufrir una deflexión, se va a flexar. Entonces, si yo pudiese determinar la curvatura de la viga, mi problema está resuelto. Entonces, para eso me voy a fijar una seccioncita pequeña, M1, M2, de longitud dx, y obviamente como ya esto se ha curvado, de longitud de arco ds. Y un ángulo de tita, ¿no? Cuyo centro y un radio ρ, cuyo centro es O'. O sea, yo puedo determinar siempre el centro de una curva, ¿no? Eso es facilito. En dibujo, eso han debido aprender, cómo se encuentra el centro de una circunferencia o de un arco de circunferencia. Entonces voy a tener el centro prima, el radio ρ, el ángulo de tita para este arco ds M1, M2. Entonces, ¿cómo se halla la longitud de arco? Aquí vamos a ver. ¿A qué será igual el arco ds? ¿A qué es igual el arco ds? ¿Cómo encontraría yo este arco ds?
¿Cómo, cómo es, jóvenes? Aquí es igual la longitud de arco de S. Sería Ahora por rojo y D tita por Rho. Un arco es igual a el radio por el ángulo, ¿verdad? El ángulo correspondiente a dicho arco. Entonces vamos a tener Rho por D tita. Muy bien. Entonces, vamos a hacer algo aquí. ¿Qué número de ecuación sería esta? 225. Entonces ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a decir 1 sobre el radio, Rho, ¿a qué es igual 1 sobre Rho? ¿Qué es 1 sobre Rho? Rho es el radio de curvatura. ¿Qué sería 1 sobre Rho? Aquí vamos a tener que 1 despejando, ¿no? 1 sobre Rho es igual a D tita
de tita sobre ds. ¿Qué es 1 sobre rho? ¿A qué es igual 1 sobre rho? K, Inge. ¿A qué? K, ¿Y qué cosa es K? Podría ser T también, ¿no? ¿Qué es K? ¿O a qué es igual 1 sobre rho? Es la curvatura. Si yo pudiese hallar la curvatura de esta viga deflectada, mi problema está resuelto. Es la curvatura. Y rho es el radio de curvatura. Dos 26. ¿Sí? Y en lo sucesivo, para este problema podemos decir esto. Como este elemento ds es muy pequeño, entonces ds aproximadamente es igual a dx. Entonces ahora mi problema es hallar la curvatura. ¿Sí? La curvatura. ¿Cómo haría eso? Bueno, entonces ahora voy a analizar este pequeño elementito, o sea, esta pequeña longitud de viga, de X, ¿no? De X, aquí está. Y voy a analizar una fibra EF, ubicada a una altura Y del eje X, ¿sí? El eje X va a pasar por el centroide de gravedad de nuestra sección transversal simple simétrica, al igual que los ejes Y y Z. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos los momentos. Entonces, ¿cuál sería la longitud
de mi fibra EF, ¿cuánto vale? Así ahorita, sin deflectarse, recta. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es la longitud de esta fibra, de esta cuerda, si ustedes quieren, F? ¿Cuánto vale? Diferencial de X, De X. ingeniero. Eso es. Pero ahora vamos a analizar a esta fibra EF que está por encima del eje X cuando ocurre la deflexión, cuando mi viga se curva. ¿Sí? Entonces, la longitud del arco, ahora va a ser un arco, ¿no? EF, ubicada a una distancia, esa fibra, ubicada a una distancia Y del eje X, ¿no es cierto? Será EF ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual la longitud de F? Aquí está el centro de la curva del arco de circunferencia, F, su ángulo de θ y su radio, pero al eje X. Rho menos y por θ. Así mismo es. Vamos a tener ρ menos Y menos Y por θ. ¿Cierto? Esa es la longitud de nuestra fibra que está por encima del eje X. Bien. Entonces yo voy a reemplazar ahora de θ, de 2,26. De θ va a ser igual a ds por 1 sobre ρ o por la curvatura. Pero vamos a ver esto. F igual a ρ menos Y
Rho menos Y por ds, pero podemos decir que ds es dx, ¿no? Dx sobre Rho. ¿De acuerdo? Si hacemos un poquito de álgebra, ¿qué vamos a tener? F igual a dx menos 1 sobre Rho, no, perdón, Y sobre Rho dx. Pregunto yo, ¿qué ha pasado con la fibra EF después de la flexión, después de que se ha curvado nuestra viga? ¿Ha crecido? ¿Sigue igual o ha decrecido? Ha decrecido, ingeniero. ¿Cuánto? ¿Cuánto ha decrecido? ¿Cuánto ha decrecido? Y por dx sobre rho. Por lo tanto, la deformación, epsilon x será igual a ¿qué? Epsilon x va a ser igual a menos porque ha decrecido, ¿no? Significa que las fibras superiores por encima del eje X están en compresión y las fibras por debajo del eje X están en tracción. Entonces aquí vamos a tener Y de X sobre Rho
sobre dx, ¿no? ¿Verdad? Porque es el desplazamiento entre la longitud inicial y la longitud inicial es dx. El desplazamiento es y sobre rho por dx. Por lo tanto, esto es igual a menos kappa menos kappa por y. ¿Sí o no? Ahí tenemos. Esa es la deformación en X debido a flexión. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Nosotros necesitamos la energía de deformación por flexión. Estamos yendo hacia allá. Por favor, si hubiera alguna pregunta. Bien. Vamos a utilizar la ley de Hooke, la simple ley de Hooke. Tenemos sigma en X es igual a E por epsilon X. ¿Verdad? Por epsilon X. Esta es la ley de Hooke. Bien, entonces sigma nx será igual sigma nx igual a menos
E por capa, ¿verdad? Por capa, porque epsilon X es capa por Y. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Ahí tenemos. Bien. Entonces ahora voy a ver, esta estructura debe estar en equilibrio, ¿no es cierto? Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0, ¿cierto? La sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. ¿Qué fuerzas? Yo voy a analizar las fuerzas que actúan en esta sección transversal, ¿sí? Las que actúan en esta sección transversal, y me voy a dar un elementito diferencial de área. Déjenme ver. Déjenme ver, por favor. Si tengo un grafiquito con eso. Sí. Ahí está. Miren. Y aquí tengo la distribución de la tensión. Fijarse, la tensión sigma en X depende de Y. Es lineal. Por eso tiene esta distribución lineal. Entonces aquí tengo un elementito de área de A una distancia Y. O sea, en una fibra similar a la fibra EF. Entonces, las fuerzas en este elementito de área serán iguales ¿a quién? A sigma nx, pero eso no es fuerza, ¿no? No es fuerza. Para que sea fuerza, ¿qué tengo que hacer? Debo multiplicar por este elementito de área, por dA. Ahora sí es fuerza. Entonces las fuerzas en ese elementito de área tienen que ser iguales a 0. Pero yo quiero la fuerza en toda la sección transversal. Entonces será la integral, ¿verdad? La integral.
de sigma nx de A, esto sí debe ser igual a 0. Pero ¿qué es sigma? ¿Qué es sigma en X? Es menos E K Y por A. Vamos a decir en esta expresión que E y K son constantes, no salen fuera del signo de integración. Entonces vamos a tener menos E por capa por la integral de Y de A esto es igual a 0. Y entonces, en realidad, quien es 0 no es ni E ni capa. Es la integral de Y de A. Disculpe, ingeniero, ¿no sería 233 la ecuación? Sí, sí, lo voy a corregir, gracias. $2.33. Aquí está. La integral de Y de A es igual a 0. ¿Qué significa esta integral en el área A? ¿Qué significa? El momento de inercia. ¿Qué momento de inercia? No es el momento de inercia. Pero el momento estático, ¿qué sería? ¿Qué momento de inercia es? No es el momento de inercia. ¿Qué es? ¿Qué es? Es el momento estático, ingeniero. Es el momento estático o momento resistente. El momento resistente o módulo resistente. Bien. ¿Qué significa que el momento estático o el momento resistente sea igual a 0? ¿Qué significa que el momento estático sea 0 o el momento resistente? El centroide de gravedad no se mueve, ingeniero. Así mismo es. Que el centroide de gravedad no se mueve en el fenómeno de flexión elástica.
en consecuencia, y fijándonos la ecuación 232, varía con y. Si y es 0, sigma en x es 0. No hay tracción ni compresión. Significa que el eje X es eje neutro. ¿Y qué serán los ejes Y y Z? Ejes centroidales y principales. Son ejes principales. Son ejes principales. Asimismo es. Eso, todo eso significa algo más. Que en el fenómeno de flexión, en el rango elástico, la sección transversal inicialmente era plana, después en el fenómeno de flexión sigue siendo plana, no cambia. ¿De acuerdo? No cambia. Eso es súper importante. Súper importante. Bien. Pero no solo la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0, sino también la suma de momentos. Entonces, en esta pequeña área y en toda la sección. Entonces, yo considero toda la sección el momento flector será igual a que la integral de sigma n de x negativa menos no, vamos a escribir sigma n de x sigma n de x, pero eso es, si multiplico por dA, va a ser la fuerza por su brazo y de A. ¿Verdad? Ahí está el momento. Si ahora reemplazamos sigma nx con su signo, que es negativo, ¿sí? Con su signo, que es negativo, más este se convierte en positivo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el momento flector es igual a E por capa
por capa por la integral de y cuadrado de a. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué es la integral en el área A de y cuadrado de a? ¿Qué es? Ese sí es el momento de inercia. Este es el momento de inercia alrededor del eje Z. Inercia igual a la integral de y cuadrado de a. En el área A. Ahí está. Por lo tanto, el momento será igual, momento flector, ¿no? Simple será igual a E por capa por I. Por I. Oh, oh. Ahora, si de esta expresión nosotros despejamos capa y reemplazamos en 232, le vamos a poner nombre a este. ¿Sí? Si nosotros despejamos capa y reemplazamos en 232, vamos a tener
esta expresión, ¿no? A ver, entra nomás, creo. Sigma nx sigma nx va a ser igual a menos el momento flector por Y sobre la inercia. Y esta es la famosa expresión de flexión, la ecuación de flexión. ¿Verdad? Quizás no era necesario llegar hasta aquí, pero estando cerca ya no había problema. Ahí está, la ecuación de flexión. A nosotros lo que nos interesa es la energía de deformación. La energía de deformación. ¿Cierto? Bueno, hasta aquí alguna pregunta, por favor. Bien, entonces yo voy a tener, por efecto de mi carguita P, ¿verdad? Que va de 0 hasta P elástico, voy a tener un momento flector elástico. ¿No es cierto? Un momento flector elástico, que va a producir un ángulo tita elástico. ¿Qué es el ángulo tita? Es el ángulo de la curvatura de nuestra viguita. Aquí está, fijarse. Bien, el área bajo esta curva, ¿qué es? ¿Qué es el área bajo esta curva? El trabajo interno. O la energía interna potencial de deformación, ¿verdad? U interno es igual a un medio del momento. Ya no voy a poner elástico,
momento M por el ángulo tita. ¿Verdad? ¿Qué número de ecuación sería esta? 240. No, no quiero esto. ¿Cierto? Entonces, ¿a qué será igual el ángulo tita? ¿Cómo encuentro tita para reemplazar aquí? Pues tengo que ir a esta expresión. Fijarse. Tengo d tita sobre ds igual a 1 sobre rho, que es el radio de curvatura, o la curvatura. Si quiero encontrar tita, voy a tener que integrar, ¿no? Va a ser igual a la integral de la curvatura por ds o dx. ¿Sí? Este requisito podemos anotar. Tita será igual a la integral en la longitud L de la curvatura kappa por ds o por dx. No hay problema. Y reemplazando en 240, ¿no? Y va a ser igual a la integral. Y ahora puedo decir de 0 a L. ¿De quién?
Kappa, ¿a qué era igual? Veamos, aquí está. Kappa es igual al momento flector sobre E por I de 238. ¿Sí? Kappa es igual al momento flector sobre E por I. Con este momento flector, aquí vamos a tener el momento flector M al cuadrado sobre dos veces deformación por flexión. Ahí está, jóvenes. La energía de deformación por flexión.